no eres su primera opción, nunca lo fuiste. Tal vez te mintieron, tal vez te lo creíste, pero si alguna vez pensaste que la bondad bastaba, que la estabilidad era atractiva, que la comprensión abría puertas al corazón de una mujer, entonces es porque no has entendido cómo funciona realmente la atracción. Y lo más irónico es que lo ves todos los días. Lo intuyes cuando ella ignora al que la escucha y se desvive por quien la maltrata. Lo sientes cuando, a pesar de tu esfuerzo, siempre elige a otro. Uno que no la cuida, uno que no la protege, uno que no está. Arthur Schopenhauer, el filósofo del desencanto, ya lo había notado hace más de un siglo. En su brutal diagnóstico de la naturaleza humana, hablaba de la mujer como un ser profundamente guiado por el instinto. No por la lógica, no por la moral, no por la virtud, sino por algo mucho más antiguo, más primitivo, más brutal. Y aquí entra la bestia, el hombre que no pide permiso, que no explica, que no suplica, que simplemente toma el lugar que otros temen ocupar. ¿Te duele escucharlo? Debería, porque el mundo que te vendieron es una mentira, porque te repitieron que ser bueno era suficiente, que bastaba con ser detallista, atento, sensible, pero te olvidaste de una verdad fundamental. La mujer no ama con la cabeza, ama con el estómago, con el cuerpo, con el caos. Y en ese caos, el hombre virtuoso estorba. El hombre predecible aburre, el hombre noble se vuelve invisible. Mira a tu alrededor, observa las historias que repiten, las canciones que cantan, los libros que leen. El patrón es siempre el mismo, el hombre oscuro, el atormentado, el que domina la sala con una mirada, el que desaparece 3 días y regresa sin dar explicaciones. ¿Por qué? Porque despierta algo que no pueden controlar, porque les activa la parte más antigua de su cerebro, esa que no entiende de razones, pero reacciona ante la fuerza, ante el peligro, ante el drama. El hombre que las hace llorar, las tiene. El que las consuela, las pierde. Y no, esto no es un llamado a convertirte en un monstruo. Es una invitación a entender que si no dominas tus propias sombras, ellas no verán tu luz. Porque la luz sin oscuridad es aburrida. Porque el equilibrio sin riesgo es predecible. Y lo predecible no enamora. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. La mujer es más instintiva que racional, más propensa a lo emocional que a lo espiritual. Y aunque muchos quieran cancelar al filósofo, pocos se atreven a contradecir lo que todos vemos. El romanticismo ha mentido. Te ha vendido la idea de que el amor verdadero es dulce, paciente, sereno. Pero la realidad es otra. En lo más profundo de su psique, muchas mujeres modernas desean ser sacudidas, no comprendidas, desean intensidad, no estabilidad, quieren sentir que podrían perderlo todo en cualquier momento, porque eso es lo que las mantiene vivas. Y aquí entra el gran conflicto. El hombre moderno ha sido domesticado, educado para pedir permiso, para disculparse por existir, para reprimir su impulso, su fuerza, su instinto. Y mientras tanto ellas buscan, desean y terminan eligiendo al que no se disculpa, al que no se detiene, al que no teme. La paradoja es brutal. En una época de igualdad, muchas mujeres siguen sintiendo una atracción visceral hacia lo dominante, no hacia lo tiránico, sino hacia lo imponente, lo que no pueden controlar. Y tú, el que escucha, el que espera, el que cree que ser más comprensivo te hará más amado, te estás quedando atrás, no porque seas malo, sino porque no despiertas nada, porque no activas el caos, porque no eres la bestia. No lo confundas, no es crueldad lo que buscan, es intensidad, no es abuso, es fuego, no es destrucción, es peligro, el tipo de peligro que las hace sentir que están vivas, que las saca de la rutina, que las pone frente al abismo.
¿Has visto a una mujer enamorada de un hombre que la ignora, que la hace dudar, que nunca está disponible del todo? Eso no es un error de sistema, es una manifestación biológica. El deseo nace del misterio. La pasión no vive en la certeza, sino en la incertidumbre. El problema es que el hombre que quiere darlo todo, pierde, porque no entiende que el amor no se trata de entrega incondicional, se trata de valor, de posición, de impacto, y ese impacto muchas veces solo lo consigue la bestia. Y no es que todas las mujeres quieran ser maltratadas. Number, pero muchas se sienten atraídas por el perfil que no se somete, que no necesita validación, que tiene una vida tan llena que no se vacía por nadie. La psicología evolutiva lo han estudiado durante años. El instinto de selección sexual femenina tiende hacia el poder, hacia el estatus, hacia la dominancia emocional, no hacia la docilidad, no hacia el conformismo, no hacia la ternura sin dirección. La mujer prueba, testea, empuja límites y solo se entrega a aquel que no tambalea, aquel que no se mueve por sus caprichos, aquel que, incluso cuando la pierde, no pierde su centro. Y ese centro no se construye desde la validación externa. Se construye desde la certeza brutal de que no necesitas ser amado para ser valioso. Desde la frialdad que no es indiferencia, sino control. ¿Duro? Sí. ¿Injusto? Puede ser. Pero es real. Y si no aprendes las reglas del juego, seguirás siendo el comodín emocional, el pañuelo de lágrimas, el amigo con el que nunca se acuesta. El hombre que conquista no es el que ofrece seguridad, es el que provoca inseguridad, no porque la disfrute, sino porque no tiene miedo de perder. Y esa ausencia de miedo es magnética. Esa frialdad contenida enamora. Vivimos en una era donde todos gritan por igualdad, pero en lo más profundo, los impulsos no han cambiado. Puedes llenar tus redes de frases sobre respeto mutuo, pero en la noche, en la soledad, muchos corazones siguen latiendo por quien no los mira. Y eso debería hacerte reflexionar, porque tal vez no se trata de cambiar lo que eres, sino de recuperar lo que perdiste, tu borde, tu fuerza, tu capacidad de decir no sin miedo, de marcharte sin mirar atrás, de dejar de buscar ser elegido y empezar a elegir. Schopenhauer no escribió para complacer, escribió para despertar, y si sus palabras duelen, es porque siguen siendo necesarias, porque siguen tocando fibras que preferimos ignorar, porque seguimos creyendo que la dulzura es la clave, cuando muchas veces es la condena. Las mujeres no quieren príncipes, quieren monstruos que puedan controlar, pero que no se dejen domesticar del todo. Quieren sentir que si cruzan la línea hay consecuencias, que si juegan con fuego podrían quemarse, y eso es lo que las mantiene despiertas, atentas, atrapadas. El buen hombre, en cambio, no pone límites, no impone respeto, no genera tensión, y en ese vacío desaparece. Tienes que dejar de disculparte por ser fuerte, por ser firme, por no ceder, porque en esa firmeza hay un magnetismo que no se puede fingir. Hay una presencia que se impone sin gritar. Hay una oscuridad que no destruye, pero fascina. La bestia no es un abusador. Es un hombre que no teme a su sombra, que no la esconde, que la integra, que sabe que ser peligroso no es un defecto, sino una virtud, cuando se sabe controlar. Y esa capacidad de controlarlo todo, incluso a sí mismo, es lo que marca la diferencia. Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser, el que espera ser amado por su bondad, o el que es amado por la fuerza que proyecta. Porque la verdad, aunque duela, es esta. Muchas mujeres no quieren paz, quieren guerra, una guerra emocional que las haga sentir que están vivas. Y si tú no puedes ofrecer ese campo de batalla, buscarán otro soldado.
La buena noticia es que puedes despertar, puedes dejar de mendigar atención, puedes empezar a construirte desde la roca, no desde la arena. Puedes convertirte en la tormenta que nadie se atreve a ignorar. Pero para eso tienes que matar al niño bueno que busca aprobación. Tienes que enterrar al hombre que espera ser visto y renacer como aquel que ya no necesita ser elegido, porque ha aprendido a elegir. Y ese, amigo mío, es el tipo de hombre que ellas no pueden soltar. No porque las complazca, sino porque las confronta, porque les muestra lo que son, lo que temen, lo que desean y lo que nunca podrán controlar del todo. Ese es el secreto, ese es el juego. Y tú decides si sigues esperando fuera del tablero o te conviertes en la pieza que cambia todo, porque al final del día no es que las mujeres prefieran a las bestias, es que las bestias son lo único que consiguen despertarlas. Pero hay algo que aún no hemos tocado, algo que explica por qué, incluso cuando una mujer ha sido herida por la bestia, sigue regresando. Una fuerza subterránea que moldea sus decisiones sin que ella lo note. Hablemos del trauma como ancla emocional, porque la atracción no siempre es racional, a menudo es una consecuencia directa del pasado. Muchas mujeres que han convivido con figuras emocionales ausentes, impredecibles o dominantes durante su infancia, encuentran una familiaridad inconsciente en esos hombres que hoy las hacen sufrir. No es que no vean el daño, es que el daño les resulta reconocible, y lo reconocible se confunde con lo deseable. Aquí entra un concepto psicológico brutal, el trauma bonding, o vínculo traumático. Cuando una persona alterna de forma intermitente el afecto con el rechazo, el cerebro empieza a asociar el dolor con el amor, como una adicción emocional. El sistema de recompensa se vuelve disfuncional, y entonces el desprecio se convierte en gasolina del deseo. Este fenómeno explica por qué una mujer puede dejar a un hombre que le ofrece estabilidad y ternura, para volver con otro que la hace llorar, no porque quiera sufrir, sino porque su sistema nervioso se ha cableado para interpretar la tensión como pasión. Y esto es algo que pocos hombres entienden. Piensan que si demuestran que nunca harían daño, ganarán el corazón de ella. Pero ese mensaje, en ciertos casos, no despierta ningún eco interno. No genera fricción, ni pulsión, ni intensidad. Es como intentar encender un fuego con agua. El hombre que domina emocionalmente no siempre es el más atractivo físicamente, ni el más inteligente, ni el más exitoso. Pero sí es el que ha aprendido a mantener la distancia exacta para no ser alcanzado del todo. Está, pero no del todo. Habla, pero no se entrega. Toca, pero no se funde. Y eso lo vuelve adictivo. Porque en la mente de muchas mujeres, el amor es lucha, es tensión, es conquista, no es calma, no es descanso. Por eso cuando encuentran calma, la confunden con aburrimiento. Cuando encuentran descanso, sienten que están perdiendo algo. Ahora vayamos a otro plano, el simbólico. Jung hablaba del ánima y el animus, las representaciones arquetípicas de lo femenino y lo masculino dentro de cada uno. Y en esa danza arquetípica, la mujer busca inconscientemente no al hombre perfecto, sino al que encarne su sombra, aquel que la confronte con lo que no se atreve a mirar. La bestia es eso, un espejo oscuro. No es el ideal, es el abismo, y por eso lo desean, porque al acercarse a él, sienten que pueden tocar su propio límite, jugar con el filo, retarse a sí mismas, probar hasta dónde pueden llegar sin quebrarse. Pero aquí está lo más perturbador. Muchas veces no es amor lo que buscan, sino validación, la validación que no recibieron antes. Entonces, eligen al inalcanzable, al hiriente, al desbordado emocionalmente, con la esperanza de que algún día él las elija a ellas.
Porque si ese hombre, el que no necesita a nadie, decide quedarse, entonces sienten que valen. ¿Y qué pasa contigo? El hombre que sí está dispuesto a quedarse, que no representas el reto, no encarnas la redención, no eres el premio, eres el consuelo. Y eso, en la psicología femenina condicionada por el trauma, rara vez es atractivo. Por eso es tan común que mujeres digan: es que me gustan los malos, no sé por qué. No es magia, es programación emocional, es biografía mal digerida. Es un sistema límbico que busca intensidad porque asocia amor con adrenalina. Y es aquí donde los hombres pierden más que su dignidad. Pierden su tiempo. Persiguen a mujeres atrapadas en ciclos que no pueden romper desde fuera. Tratan de competir con la sombra, sin entender que la sombra no se vence con flores. La única forma de dejar de ser invisible no es gritar más fuerte, es comprender la danza, aprender a tener borde, no regalar tu atención, no suplicar, porque cuando dejas de estar disponible incondicionalmente, pasas a ser un enigma. El misterio es el antídoto al aburrimiento, y el hombre que no entrega todo de una vez se vuelve fascinante, no porque juegue, sino porque tiene control, porque sabe lo que vale, porque no necesita ser elegido para sentir que existe. Y es ahí donde entras tú, si decides cambiar, no imitando a la bestia desde la crueldad, sino aprendiendo de su poder sin permitir que te consuma. La oscuridad no es enemiga, es herramienta, y el hombre completo es el que puede usar la luz y la sombra según el momento. ¿Quieres atraer de verdad? Sé un caos ordenado, un fuego contenido, una tormenta que sabe exactamente cuándo desatarse. No tengas miedo de parecer frío. El hielo a veces seduce más que el calor, porque el hielo congela lo que el fuego solo quema. Las mujeres no quieren seguridad si eso implica rutina. No quieren promesas y vienen envueltas en desesperación. Lo que desean, muchas veces sin admitirlo, es alguien que las saque de su propio laberinto. Que no entre para rescatarlas, sino que las observe desde fuera sin ceder. Y si tú no puedes ser ese hombre, alguien más lo será. Y no serás tú el que llene su cama, ni su mente, ni su cuerpo. Serás el recuerdo de quien lo intentó todo, sin provocar nada. Así que ahora te toca decidir, seguir siendo el hombre bueno que espera su turno, o convertirte en el hombre que no espera a nadie, porque sabe que el que domina su vida, domina el deseo de los demás. Y ese hombre, el que no necesita ser amado para sentirse suficiente, es el que termina siendo amado, por encima de todos, porque cuando no suplicas, te conviertes en lo único que no pueden controlar, y lo incontrolable es irresistible. Y ahora escúchame bien, porque estamos llegando al lugar donde muchos se bajan del tren, justo antes de ver el túnel completo. Este es el punto en el que o abres los ojos o los cierras para siempre, porque lo que viene no es cómodo, no es bonito, pero es la verdad desnuda, la que nadie quiere contarte. El amor moderno no es un cuento de hadas, es un campo de batalla emocional donde los débiles no sobreviven. ¿Sabes qué es lo más desgarrador de todo esto? Que muchas mujeres que desean ser salvadas por la bestia terminan destruidas por ella, porque lo que empieza como fascinación muchas veces acaba en ruina, pero aún así vuelven, porque la lógica no gobierna el deseo y el corazón no aprende por consejo, sino por cicatriz. Y tú, mientras tanto, podrías estar ahí, esperando que un día se den cuenta de que tú eras el indicado, que eras tú quien las habría cuidado, amado, protegido. Pero ¿sabes qué? Esa iluminación no llega, porque en su narrativa interna tú nunca fuiste parte del relato principal. Fuiste una nota al pie, el por si acaso, el plan B emocional. Entonces,
¿Qué haces con eso? ¿Te rompes? ¿Te hundes? ¿Te conviertes en lo que odias? Number, te reconstruyes, pero no como un falso macho, no como una copia vacía del que daña, sino como un hombre nuevo, uno que ha entendido que el poder no está en gustarles, sino en no necesitarlas. Hazte esta pregunta brutal. ¿Estás dispuesto a ser tú mismo, aunque eso signifique caminar solo un tiempo? Porque la bestia no es adorada por su belleza, es temida por su independencia, porque no suplica, no se vende, no se traiciona. Y eso es lo que las arrastra, porque mientras tú das explicaciones, él da dirección. Mientras tú preguntas, ¿te molesta? Sí. Él simplemente actúa, y no lo hace para imponerse, lo hace porque no necesita permiso para existir. Así que despierta. Deja de ver tu sensibilidad como virtud, si no la puedes controlar. Deja de regalar tu energía a quien no sabe valorarla. Y sobre todo, deja de ponerte de rodillas emocionalmente, esperando que alguien te levante. La bestia que ellas persiguen no nació bestia. Fue hombre. Hombre al que traicionaron, ignoraron, enterraron emocionalmente, hasta que dejó de querer gustar, hasta que entendió que, si no puede ser el fuego, entonces será el hielo, pero nunca más será el cenicero emocional de nadie. Y si has llegado hasta aquí, hasta esta parte exacta del vídeo, entonces ya no eres el mismo que cuando empezaste. Algo se ha movido dentro de ti. Lo sientes, aunque no puedas nombrarlo aún. Es esa rabia contenida, esa frustración mal digerida, ese susurro en el fondo de tu mente que te dice, basta. Y cuando un hombre dice, basta, el mundo tiembla. Porque un hombre que ha entendido quién es, lo que vale y lo que ya no va a tolerar, es más peligroso que cualquier bestia. No seas más el observador de tu historia. Sé el autor. Redefine tu rol. Borra la narrativa que te impusieron y escribe la tuya con sangre, sudor y verdad. Porque solo cuando aceptas que no les debes nada, empiezas a atraerlo todo. Ahora quiero que hagas algo. Si esta verdad ha tocado algo en ti, si has sentido que este vídeo era para ti, déjalo claro en los comentarios. Escribe esta frase: yo no suplico, yo elijo. Quiero ver cuántos están despiertos, cuántos han cruzado la línea, cuántos han dejado de pedir permiso para empezar a imponer presencia. Y si quieres más contenido que te encienda la mente y te rompa las cadenas que llevas desde hace años, suscríbete ahora. Este canal no es para cualquiera. Es para los que ya están hartos de vivir como piezas de ajedrez en un tablero ajeno. Suscríbete, comenta y recuerda esto. A veces, el hombre más peligroso no es el que ruge, es el que aprendió a quedarse en silencio, porque el silencio de un hombre despierto vale más que 1000 palabras de uno dormido. Nos vemos en el próximo vídeo. O Number, porque algunos ya no regresan después de abrir los ojos. Hasta entonces, mantente salvaje, mantente libre, mantente bestia.